En muchas culturas antiguas y tradiciones religiosas, gobernantes y miembros de la élite de la sociedad tenían esposas y también concubinas. Las concubinas normalmente cumplían un propósito doble: aumentar el prestigio de un hombre a través de su capacidad de criar niños y, por supuesto, oportunidades ilimitadas de satisfacer sus deseos sexuales. La mayoría de las personas asocia a las concubinas con la antigua China, donde los emperadores eran conocidos por tener miles de concubinas. Sin embargo, la práctica de tener concubinas ciertamente no es ni era exclusiva de China. La práctica de tener una concubina se remonta a miles de años hasta las civilizaciones de las antiguas Mesopotamia y Babilonia, donde los miembros de la élite tenían concubinas, muchas de las cuales además eran sus esclavas. Sin embargo, la primera esposa conservaba siempre un lugar prioritario en la familia. En algunas ciudades-estado, las mujeres prestaron servicio como sacerdotisas y pertenecían a un rango social muy alto. Las concubinas aparecen también en la Biblia. Uno de los más famosos custodios de concubinas en la Biblia es el rey Salomón, quien se dice que tuvo 300, además de 700 esposas. En el Islam, tener una concubina estaba también permitido. El capítulo 4, versículo 3 del Corán establece que un hombre puede estar casado con un máximo de 4 mujeres si las puede tratar con justicia. Hoy nos centraremos en la antigua China, en donde el concubinato era una práctica compleja en que las concubinas eran clasificadas según su nivel de favor con el emperador. Las situaciones de las concubinas variaban entre pseudoesposas bien tratadas y prostitutas maltratadas. Una concubina podía mejorar su situación creando un heredero, aunque sus hijos serían inferiores a los hijos legítimos, y podía avanzar en la escala social según el favor del gobernante. Un ejemplo de esto pasó con Wu, la consorte y concubina favorita del emperador de China, Xuanzong. Conocida por su belleza, llegó hasta el nivel más alto que podía conseguir una concubina. Después de que la esposa del emperador murió en 724 a.C., Wu fue tratada como una emperatriz por todos los sirvientes que vivían en el palacio. Sin embargo, otras no tuvieron tanta suerte. Si una concubina no conseguía tener hijos, su vida se convertía a menudo en menos agradable. Los emperadores chinos tenían concubinas en la ciudad prohibida y durante la dinastía Qin habían alrededor de 20.000 de ellas. Las concubinas imperiales fueron vigiladas por un número igualmente despropositado de eunucos, hombres castrados, para asegurarse de que no podían quedar embarazadas por nadie excepto por el emperador. En muchas historias, las concubinas eran tomadas por la fuerza y vendidas, pero no siempre fue así. Era muy frecuente en algunas culturas que en las familias más pobres se presentaban a las hijas a un gobernante para ser elegidas como concubinas. Esto tenía un doble propósito: de deshacerse de una boca que alimentar, así como dar a la hija una vida de comodidades, privilegio y protección. Los celos y las disputas entre concubinas eran descontrolados y aseguraban una vida diaria lejos de una vida de ocio agradable. Pasar una noche con el emperador era difícil de conseguir debido al alto número de consortes disponibles, así que las concubinas competían con vehemencia. Además, durante el servicio en el palacio, a ninguna concubina se permitía comunicarse con el mundo exterior, ni en persona ni por correo. Esta prohibición llegó a no permitir que un médico entrara en el palacio para visitar una concubina enferma. Su enfermedad era descrita y las prescripciones adquiridas y administradas según los consejos. Pero había algunas situaciones en las que una concubina podía salir del palacio. Al igual que el emperador podía recibir a una consorte como un regalo de un gobernante extranjero, así el emperador podía elegir presentar a una de sus concubinas como regalo. Sin embargo, alguien puede sostener que una prisión simplemente se reemplazaba por otra. A alguna consorte se le permitió regresar a su familia con una pensión adecuada después de muchos años de servicio. El periodo mínimo para servir se fijó en 5 años por el emperador Hongwu en 1389. Las consortes jubiladas eran libres de llevar una vida normal, incluyendo el matrimonio y la creación de una familia. Muchas consortes demasiado viejas para ser más útiles en el palacio imperial optaron por convertirse en empleadas en el palacio o para llevar una vida de monja. Una de las partes menos fascinantes del concubinato era el hecho de que las consortes
eran consideradas propiedad personal del gobernante. Eran suyas hasta irse con él en la vida eterna. En muchas antiguas tumbas de nobles encontramos los restos de mujeres de edad similar o ligeramente inferior, enterradas cerca de un hombre, fuerte indicador de concubinato. Las consortes imperiales eran ejecutadas por los eunucos del palacio u optaban por suicidarse, normalmente ahorcándose con un pañuelo de seda o tomando veneno. La última concubina de China. Como última consorte imperial de China, Li Yunqing fue esclava desde la edad de 15 años. Esto pasó en 1943. Los consejeros del emperador decidieron que él necesitaba una nueva consorte y lo invitaron a elegirla de unas fotografías de colegiales locales. Eligió a Li Yunqing, que fue sacada de su casa, donde le contaron que iba al palacio para aprender y estudiar. La joven no se dio cuenta de lo que le esperaba. Aunque el concubinato ha sido extirpado en muchas religiones y culturas alrededor del mundo, aún perdura en muchos países hoy en día.